Bienvenidas amigas, amigos a su blog de idiomas, idiomas11.blogspot.com. Estamos desarrollando un modelo teórico para la enseñanza de idiomas. Ya hemos trabajado desde nuestro blog doctoraoscar.blogspot.com la generación del objetivo, el marco teórico, las partes que conlleva una tesis doctoral, que, que requiere entrega, sí, que es noche y día, sí, también. ¿Que vale la pena? Sí, vale la pena. Yo en estos momentos me encuentro, por ejemplo, respondiendo la segunda hipótesis, la hipótesis de Riemann, que es el segundo problema del milenio. Pues obviamente abordando el problema con un modelo teórico de nivel doctoral, porque es la manera para desarrollar investigaciones profundas que me ha tocado ya en ese trayecto desarrollar más de 100.000 líneas de código para llegar a resolver un problema que en el mundo entero ni los supercomputadores más poderosos del mundo en estos momentos han logrado resolver. Pues se hace. Porque yo considero que el modelo teórico te da las bases para que tú tengas la paciencia, la perseverancia para desarrollar a profundidad tu tema. Y obviamente tienes que triangular, tienes que hacer la triangulación. Vamos a ver al respecto qué nos dice esta inteligencia artificial. Este dictamen de triangulación utiliza teorías consolidadas de la adquisición de segundas lenguas SLA, como el filtro afectivo, el modelo de monitor de Krashen y enfoque de métodos mixtos, cuantitativo, cualitativo e instrumentales. ¿Sí? Y frente al feedback semántico cohesivo del docente, hipótesis del estudio. Ejemplo, los estudiantes que utilizan la IA para previsión automatizada entregarán borradores con menor tasa de errores, lo que le permitirá al docente priorizar la retórica. ¿Sí? Ajá. Conceptos claves de SLA. Filtro afectivo. Krashen. Los alumnos suelen presentar gran ansiedad al hablar ante pares. Lo están denominando esos alumnos L2. El diálogo estructurado con IA en un entorno privado baja este filtro, estimulando la producción de input comprensible de manera exponencial. Advertencia del sesgo de deseabilidad social. En las encuestas cualitativas, los estudiantes a veces exageran lo mucho que les gusta usar la IA para agradar al profesor o parecer moderno. Por eso contrastar sus testimonios cualitativos frente a sus logros de uso real, tiempo real, que pasaron en la interfaz es vital para la solidez metodológica. Guía metodológica de la triangulación. Esto es importante. En los estudios modernos sobre tecnología educativa e inteligencia artificial, medir únicamente las calificaciones cuantitativas QAM suele ocultar la realidad del proceso de aprendizaje. El estudiante puede mejorar sus notas copiando de la IA sin haber adquirido competencia lingüística real. ¿Por qué es vital triangular con IA? La IA introduce una variable interactiva caja negra al cruzar métricas numéricas con bitácoras internas, logs y entrevistas cualitativas. El investigador puede comprobar si de verdad existió una mejora cognitiva o si fue simplemente un efecto de automatización superficial. Copy-paste. Seguimos. Fuente de datos.
cualitativo, diarios, entrevistas, profesor, diarios reflexivos de los alumnos, alumna, me da pánico enorme equivocarme y pasar vergüenza ante mis compañeros y profesores. Fuente C, bitácora de interacciones con la IA, logs del servidor, métricas de registro del servidor de chatbot de IA, promedio de turnos de diálogo. Mapa de visual de la triangulación, esto es importante. Haz clic en los nodos o en el centro para explorar criterios metodológicos. Cuantitativo, cualitativo y la interacción con la IA. Esto lo vamos a ver. Estamos dando la introducción. Núcleo, convergencia, triangulación. Punto donde se cruzan las tres corrientes. La validación se logra cuando los números cuán coinciden con las voces estudiantiles cuál y se explica mediante los rastros interactivos en las bitácoras logs. Evaluar con estas preguntas científico-metodológicas. Hay contradicciones directas, notas cuantitativas que suben, pero opinión cualitativa frustrada. ¿Cómo ayuda la bitácora técnica de la IA a explicar las variaciones cualitativas? ¿Qué peso relativo otorga el diseño a cada vértice del triángulo? Marco teórico en adquisición de lenguas, SLA. ¿Qué principios rigen el aprendizaje de idiomas asistidos por IA? Input comprensible. Crashen L1+1. La IA puede modular dinámicamente la dificultad sintáctica para ajustarse exactamente al nivel de retención del alumno. La nota hipotética, Smith. El feedback gramatical inmediato ayuda a que el alumno se percate de su desviación formal en tiempo real y reestructure su interlengua y fosilación. Si el estudiante usa la IA de modo descuidado, sin corrección, puede fosilizar modismos gramaticales incorrectos. La bitácora ayuda a identificar estos patrones persistentes. Ansiedad oral, speaking y chatbot. Pregunta de investigación. ¿Disminuye la ansiedad frente a la expresión oral en inglés? L2, si los estudiantes practican. Hipótesis de trabajo. La práctica constante e interactiva con el chatbot de IA reduce la ansiedad pragmática y dinamiza el tiempo. Fuente del triángulo a analizar. Fuente a datos. Cuantitativo, métrica, escala, nota. Pretest de ansiedad. Escala FLSA de 1 a 5. Media inicial de 3.85. Ansiedad oral, speaking y chatbot. Alineación de feedback, IA versus docente. Estudio comparativo en redacción de ensayo. Precargado, adquisición de vocabulario autónomo. Flashcard, dinámicas de IA versus listas estructuradas. Editor de variables. Metodológica. Título de la investigación. Contexto, ansiedad oral, speaking y chatbot. Pregunta de investigación. ¿Disminuye la ansiedad frente a la expresión oral en inglés si los estudiantes practican? ¿Qué tenemos que aquí? Triangulación de datos en el aprendizaje de idioma. Un entorno interactivo para cruzar datos empíricos de rendimiento, testimonios de alumnos y bitácora automáticas de Large Language Model. Unidad de análisis y escenario. Selecciona un caso cargado con datos realistas o crea uno en blanco para testear tus propias hipótesis.
Ajá. Capítulo 2, marco teórico, adquisición de lenguas y tecnología. Teoría, adquisición, bueno. Ya lo ven. Vamos con la IA, ¿ok? Hemos venido hablando en el caso hipotético del desarrollo de una tesis doctoral basada en un modelo de aprendizaje de idioma sustentada en la IA, sustentada obviamente en la inteligencia artificial. Y mientras esto abre, aquí estamos en mi blog doctoradoscar.blogspot.com, una herramienta que yo desarrollé en mi época de estudiante de doctorado, porque me di cuenta que muchas veces uno tiene que investigar, ajá, triangulación, ¿y dónde está eso? Ajá, inteligencia artificial, ajá, redacción de los objetivos, pero yo dije, bueno, ya que está la inteligencia artificial, vamos a automatizar todo el proceso para la generación de una tesis doctoral, ¿no? Y bueno, aquí yo me planteé en los diferentes inteligencias artificiales, sí, en el marco de también del aprendizaje de idiomas, de la inteligencia artificial, y sobre todo abordé también la salud, ¿no? Trabajé bastante con el área de la salud. Temas estos que son todavía válidos, súper válidos. Claro que un sistema que hoy en día hace uno en un mes puede representar 4 o 5 años de desarrollo de sistemas de hace 2 3 años atrás. Vamos a estar claros en esa parte, ¿ok? Bueno, desarrollé 2 frames. Aquí está mi sistema de frame, donde trabajé, entre otros aspectos, también el desarrollo metodológico, ¿no? De una tesis de investigación, como por ejemplo el desarrollo del objetivo, robots, mecánica, la hipótesis, prueba, hipótesis, estadística, que esto ya tiene que ver con la metodología, ¿no? Configuración de la hipótesis, nivel de significancia, tipo de prueba, bilateral, unilateral. Bueno, launch. Aquí vamos. Ahí está abriendo la inteligencia artificial. Y bueno, como pueden ver, aquí hay múltiples servidores interactuando en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje de doctorado, que en mi caso me tocó realizar un doctorado de duración de aproximadamente 7 años, ¿no? Desde el inicio hasta la entrega del título, en donde, bueno, como pueden ver, desarrollé, gracias a una metodología de trabajo basada en noche y día, desarrollé todos estos sistemas, noche y día. Y bueno, aquí está, obviamente, los sistemas que hoy en día desarrollo, de más de 100.000 líneas de programación, pues realmente al estar en servidores dedicados a nivel mundial, pues pueden prestarle servicio educativo a las personas, ¿no? Y hay que entender que con el paso del tiempo, pues yo diría que la inteligencia artificial nos da una sorpresa cada mes, nos da una sorpresa, ¿ok? Y entonces se representa un reto para nosotros, pues cada mes estar en esto de la IA, ¿no? Desarrollando cada día mayores niveles de código de programación y, y, y expandiéndolo, ¿no? Fíjense aquí la triangulación de datos en el aprendizaje de idiomas. Bueno, nos basamos, que partimos del paradigma, ¿verdad?
con una visión desde lo cual y cuantitativo, ¿ok? Tenemos que partir de allí, desde esa visión, ¿ok? Para hablar de triangulación necesitamos hablar de lo cual y cuantitativo. Definitivamente. Tenemos que partir de ahí. Fíjense que nos dice aquí la IA de Google, los paradigmas cual y cuantitativo son los dos enfoques principales de investigación. ¿Ves? Cual y cuantitativo. ¿Ves? Ahí no. Cual y cuantitativo. Y dentro de eso cual y cuantitativo se presenta la complementariedad. Y ahí entonces justificamos llegar a esto que están viendo en pantalla. ¿Sí? La complementariedad, escuchen lo que dice la IA de Google. La complementariedad es la unión de los enfoques cualitativo y cuantitativo en una misma investigación. También se le conoce como enfoque mixto. Su meta es usar la fortaleza de ambos métodos para corregir sus debilidades individuales. Al combinarlos se logra una visión mucho más completa y profunda del problema estudiado. Yo diría no solamente una visión, una respuesta más profunda. ¿Sí? Entonces miren lo que tenemos aquí. Tenemos triangulación de datos en el enfoque de aprendizaje de idioma. Hablamos de ansiedad. Hablamos de todos estos temas. ¿Sí? Miren esto. Mapa visual de la triangulación. Esto a mí me parece muy llamativo. Porque yo triangulaba docente en mi tesis. Docente, participante. Entonces tú unes, conjugas, ¿no? Y creas un algo a partir de esa visión de ellos. Pero aquí están triangulando cuán con cuál, que es lo cualitativo, y la interacción de la IA. ¿Sí? Aquí, esa es la triangulación que ellos nos plantean. Me parece interesante. Me parece interesante porque si hablamos de cuán, podríamos decir entonces que son los resultados que hemos obtenido en la práctica al evaluar a un participante. Cuando hablamos de cuál, podríamos decir que es la percepción que ellos tienen. Ellos dicen, sí, aprendo más. Pero cuando los evalúan, por ejemplo, la pronunciación, puede ser que no esté el rendimiento que se desea. Entonces, por una parte ellos diciendo que sí, y por otra parte lo cuantitativo diciendo que no. Entonces, esa triangulación con el uso de la IA, tenemos nosotros que llevarlo a algo, decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? De repente en la redacción sí han mejorado un 30%, pero en la pronunciación puede ser que no. Puede ser que la mejora sea solo de un 10% y eso hay que estudiarlo, ¿ok? Hay que estudiarlo. Vamos entendiendo, ¿no? Convergencia de la triangulación. Punto donde se cruzan las tres corrientes. La validación se logra cuando los números cuán coinciden con las voces estudiantiles, cuál y se explica mediante los rastros interactivos en la bitácora. Evaluar con estas preguntas científico-metodológicas. Hay contradicciones directas, por ejemplo, notas cuantitativas que suben, pero opinión cualitativa frustrada. ¿Cómo ayuda la bitácora? ¿Qué peso relativo otorga el diseño a cada vértice del triángulo? ¿Qué principios rigen el aprendizaje de idioma asistido por IA? Input comprensible. Bueno, antes de pasar a esto, quiero decir que si no
vamos a basar en esto para hacer nuestra triangulación es válida. Porque podemos tener, miren esta idea que les doy. Podemos tener participantes y facilitadores que son evaluados cual y cuantitativamente. Sobre todo a los participantes se les puede evaluar cual y cuantitativamente, no a un facilitador. Obviamente tú puedes pedir la opinión de un facilitador, pero entonces puedes triangular lo cual y cuantitativo en el participante con lo cualitativo del facilitador en el uso de la IA, y eso te va a dar un algo que tú como investigador, desarrollador del tema a nivel doctoral tienes que, bueno, llegar a una conclusión, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué está pasando allí? A nivel de participante, a nivel de facilitadores, ¿cuál es la percepción? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se avanza? ¿Se retrocede? ¿Qué está pasando? Puedes usar encuestas, puedes usar cuestionarios, que eso tiene que tener su escala de Likert, ¿okay? Puedes evaluarlo. Ok. Y eso te puede generar gráficos. ¿Ves? Por eso es la importancia de la triangulación. No se le puede pasar a esto por encima. Tiene que haber un lugar donde tú estás realizando la investigación. Que tú la estás difundiendo por internet, maravilloso. Que tú tienes aristas de tu investigación que estás difundiendo por internet, maravilloso. Ojo, les aclaro algo. A nivel de tesis doctoral, jamás tú puedes presentar tu modelo teórico, que es el resultado de la aplicación de la triangulación, jamás lo puedes presentar en internet si no lo has presentado frente a un jurado que te lo aprobó en tu universidad. Porque correrías el riesgo de que alguien tome tu idea y la desarrolle, o tome tu modelo y lo presente. ¿Ok? O sea, mucho cuidado con eso. El uso de la internet en las investigaciones, sí, de repente una arista investigativa. Por ejemplo, esto para mí es una arista investigativa. Yo en estos momentos tengo muchísimas aristas investigativas. Tengo la neurociencia, tengo la arista investigativa de las matemáticas, los problemas del milenio, que acabo de llegar a resolver la ecuación, la hipótesis de Riemann. Ya le di respuesta. Obviamente que no fue sencillo, más de 100.000 líneas de programación. Pero sí se puede, ¿okay? Sí se puede, si se hace la aplicación rigurosa de la investigación, la triangulación, las encuestas, se siguen todos estos pasos, pues se llega allá. En mi caso, obviamente que utilizo modelos tecnológicos, ¿no? Para dar ese salto que llevaría, yo creo que 100.000 líneas de código de investigación le llevaría un equipo de 10 personas 5 años. Pero tenemos que ser así, dar respuesta. ¿Desde dónde? Desde nuestra trinchera tecnológica, de nuestro sistema tecnológico. ¿Y que lo conecto con esto? Sí, porque mi investigación, obviamente, de cuando yo presente mis resultados, pues eso lo van a difundir el mundo entero y los matemáticos del mundo lo van a conocer. ¿E interviene la IA? Sí. ¿Para el aprendizaje? Sí, porque eso va a ser traducido con los sistemas de ecuaciones que hoy en día tenemos en nuestras inteligencias artificiales para traducir en tiempo real nuestro conocimiento. Y aquí tenemos algo importante para la triangulación, una guía metodológica de triangulación. En los estudios modernos sobre tecnología educativa e inteligencia artificial, medir únicamente las calificaciones cuantitativas QAM suele ocultar la realidad del proceso de aprendizaje. El estudiante puede mejorar sus notas copiando de la IA sin haber adquirido competencias lingüísticas reales. ¿Por qué evitar triangular con IA? La IA introduce una variable interactiva, caja negra, al cruzar métricas numéricas con bitácoras internas y entrevistas cualitativas. El investigador puede comprobar si de verdad existió una mejora cognitiva o si fue simplemente un efecto
de automatización superficial, copy-paste. Concepto clave de SLA, filtro afectivo, crashing. Los alumnos suelen presentar gran ansiedad al hablar, L2, ante pares. El diálogo estructurado con IA en un entorno privado baja este filtro, estimulando la producción de input comprensible de manera exponencial. Advertencia del sesgo de deseabilidad social. En las encuestas cualitativas, los estudiantes a veces exageran lo mucho que les gusta usar la IA para agradar al profesor o parecer moderno. Por eso, contrastar sus testimonios cualitativos frente a sus logs de uso real, tiempo real, que pasaron en la interfaz, es vital para la solidez metodológica. Bueno, y es mi idea desarrollar también un sistema macro global. Obviamente, una vez que termine las metas del milenio, pienso desarrollar un sistema macro de alcance global, una aplicación macro de alcance global que permita, pues, el aprendizaje de idiomas en línea. Y tiene que llevarse las estadísticas. ¿Qué tiempo pasa el participante conectado con la herramienta? ¿Ves? Y allí tendríamos que hablar de coeficiente intelectual. Yo en estos días desarrollé una inteligencia artificial que mide el coeficiente intelectual de las personas, que es un tema apasionante. Cada individuo tiene su tiempo, su momento, su historia, sus capacidades, su nivel de estudio. Y dependiendo de eso, pues va a dar resultado el estudio de coeficiente intelectual del individuo. Entonces tenemos que entender al participante como dice el doctorado, como un ente biopsicosocial, que tiene experiencias propias, que tiene un entorno. Yo les voy a decir algo. Yo como facilitador de la cátedra de inteligencia artificial me he dado cuenta de algo importantísimo. El facilitador tiene que ser el que dé el primer paso tecnológico. Y el facilitador, al dar el primer paso tecnológico en el desarrollo de video, en el desarrollo de sistemas, en el desarrollo del tema que se está tratando, el participante, pueden haber 5 o 6 participantes dentro de la clase que tienen un nivel, digamos, cognitivo y cognoscitivo que, vamos a decirlo en términos estadísticos, que su respuesta puede estar como grupo en un 25% destacado. Escuchen esto. ¿Se acuerdan de Pareto, 80-20? ¿Se acuerdan, no? Pues yo me he dado cuenta que cuando uno como facilitador está súper actualizado, cuando uno como facilitador está tratando de estar al día con lo que está pasando en el mundo, con los problemas del milenio, con las tendencias mundiales, y uno está también marcando la pauta, y el participante se da cuenta de quién le está impartiendo la clase, pues genera, hablando en términos de Pareto, ¿no? En ese 20, porque Pareto dice, bueno, 80-20, 20% genera el problema para el 80%, ¿no? El 20% de las causas, ¿no? Y el 80% de la consecuencia, ¿no? Pero yo diría que en inteligencia artificial, Pareto, en su sentido
de causa-efecto se invierte. Y el 20% de los participantes, en mi experiencia, cuando ve que tiene un facilitador que realmente da la talla, cuando ve que tiene un facilitador que es competitivo a nivel mundial, cuando te digo competitivo es que está usando lo que es tendencia hoy, no ayer ni hace 3 meses. Hoy, el participante de nuestra universidad es un participante súper actualizado. Cuando él percibe eso, vamos a invertir el 80-20. Vamos a decir en este caso que el 20% de los participantes tiene una actividad cognitiva sobresaliente. ¿Sí? Hay que decir la realidad, pues. Y cuando ese 20% que es sobresaliente empieza a reproducir los conocimientos que el facilitador está impartiendo, pues tú te das cuenta que en 3, 4 días, 5 días, ese 20% excelente te desarrolla la teoría, te desarrolla la idea. Si no toda parte, pero está haciendo el esfuerzo. Y el otro 80%, que ya vamos a llamarlo de general, ¿no? De desarrollo general, vamos a clasificarlo como bueno. Ese 80% entonces va a seguir al 20% que está dominando. Porque ese 80% no se quiere quedar atrás. Entonces fíjate, propuesta de la investigación. Aquí tenemos un aprendizaje de idioma de IA. Tenemos nosotros como investigadores que estar atentos a lo cuantitativo y a lo cualitativo. El tiempo de entrega de la evaluación, si es antes de lo que se le solicitó y en excelente condición, allí te está hablando de lo cual y cuantitativo. Y uno como docente, uno como facilitador tiene que estar atento de todas esas señales. Y tratar, yo digo, tratar de subir el nivel al máximo nivel, porque ellos, si no pueden reproducir el nivel, van por lo menos a intentarlo. Fíjense ustedes esto, título del proyecto. Escribe aquí el título: impacto de la retroalimentación adaptativa de IA en la competencia escritora de estudiante universitario de L2. Marco conceptual y pregunta. Pregunta de investigación principal. Ejemplo, cómo se complementa el feedback sintáctico instantáneo de la IA frente al feedback semántico cohesivo del docente. Hipótesis del estudio. Ejemplo, los estudiantes que utilicen la IA para previsión automatizada entregarán borradores con menor tasa de errores formales, lo que permitirá al docente priorizar la retórica del nivel macro. Diseño de triangulación de datos, métodos mixtos, para garantizar la validez científica y mitigar los sesgos del uso de tecnologías inteligentes. Se recolectarán datos recurrentes de las siguientes 3 vertientes: dimensión cualitativa, QAM, instrumentos pretest de redacción estandarizada, rúbrica analítica al docente de 0 a 100 y cuestionarios Likert de autoeficacia traductora. Variables principales: tasa de corrección gramatical y promedio calificado final. Dimensión cualitativa. Ya tenemos una dimensión cuantitativa, vamos con la cualitativa. Instrumentos, entrevistas grupales, estructuradas. Al finalizar las entregas y diarios de autoevaluación semanal escritos por los participantes. Enfoque analítico. Teoría fundamentada, Grounded Theory, para descubrir categorías afectivas o frustraciones técnicas. Registro técnico de la IA, iLogs. Instrumento, bitácora, JSON del servidor, del chatbot, tutor con historial de edición,
frecuencia de diálogo, número exacto de oraciones enviadas y porcentaje de aceptación del feedback de la máquina por parte del estudiante. Análisis de convergencia sintáctica y de contenido. Técnicas de cruzamiento. Se contrastará la autoeficacia declarada en las entrevistas cualitativas con el tiempo real de interacción con la API, logs, y el incremento en las rúbricas cuantitativo. Control de sesgo. Triangulación de investigadores externos para codificar las entrevistas de forma independiente. Uno como investigador, entonces, evalúa las entrevistas, lo cualitativo y bueno, la interacción que ha tenido con la API, con la inteligencia artificial del participante. Porque hay algo, como investigadores tenemos que ser astutos. Puede ser que el participante tiene un bajo nivel de interacción con la IA, pero un alto desempeño en lo cuantitativo a la hora de expresar las ideas, la pronunciación y la expresión, pues obtiene las máximas notas. Podemos estar en presencia de un estudiante, un participante con un alto coeficiente intelectual. Son variables que tenemos que manejar, que tenemos que tener en cuenta. Como puede haber un participante que pasa muchísimas horas con la IA y su rendimiento cuantitativo es bajo. ¿Sí me entienden? No necesariamente debe haber una correlación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. No necesariamente debe haber una correlación entre que un participante tenga alta disponibilidad a estar muchísimas horas en interacción con la IA y que eso se vea reflejado en una alta ponderación en la evaluación. No necesariamente puede haber una relación. Recuerden que tenemos que manejar lo cualitativo a profundidad también. Las teorías psicológicas de enseñanza, los test de inteligencia, todo eso lo tenemos que tener presente también a la hora de evaluar, en este caso, nuestra triangulación de datos. Y nosotros como investigadores también tenemos que dar nuestros tips, tenemos que mostrar nuestras luces de qué podría estar ocurriendo allí, que hemos contrastado en la realidad que sí hay un grupo de un 20%, por ejemplo, que está evidenciando una expresión verbal y un contenido, una redacción realmente excelente, ¿sí? Y tenemos que señalar eso, porque eso nos permite pues desarrollar nuestra estrategia educativa a cabalidad. Entonces, permitir que esos estudiantes destacados colaboren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que hacen en muchas universidades. Un participante que ha obtenido una alta calificación puede optar a un examen para ser preparador de una unidad curricular y entonces se convierte en una mano amiga de los participantes. Bueno, yo les quería mostrar esta inteligencia artificial. Espero que les guste. Espero que les dé idea de cómo se hace hoy en día una triangulación para la enseñanza de los idiomas con inteligencia artificial, ¿ok? A mí me fascina todo esto. Aquí tenemos unos resultados de la triangulación. Hay análisis. Aquí viene. Aquí está la inteligencia artificial pensando. Resumen ejecutivo de la triangulación. Si no los dio, miren qué interesante. Ya esto sería, qué bueno que aparece esto, porque ya esto sería uno como investigador diciendo, bueno, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó cuando entrevistamos a nuestros participantes y los evaluamos? ¿Qué pasó cuando entrevistamos a nuestros facilitadores? Entonces nosotros,
como resultado o resumen ejecutivo de la triangulación, que esto va en un cuadrito. Sí, esto va en un cuadrito, ¿ok? Dentro de nuestra... Obviamente dentro puede ir tranquilamente en nuestro marco metodológico. Hacemos un cuadrito, ¿verdad? Participantes, facilitadores y resumen ejecutivo, que es este. Resumen del investigador, ¿verdad? El presente análisis de triangulación, concurrente, cuán más cuál, más logs. Evalúa el impacto de la interacción con un sistema inteligente de tutoría basado en inteligencia artificial, LexBot AI, en el desarrollo de la expresión escrita, precisión y complejidad léxico-gramatical. En estudiante nivel B1 intermedio, el ecosistema de datos analizado muestra una convergencia metodológica robusta entre el incremento cuantitativo de la precisión lingüística, fuente A, y la tasa de adopción de correcciones registradas en bitácora del sistema, fuente C. No obstante, emerge una divergencia crítica de carácter socioafectivo en la dimensión cualitativa, fuente B, mientras que los registros objetivos demuestran un progreso lingüístico significativo y una automatización de estructura. Los diarios de los estudiantes revelan fatiga cognitiva y una percepción de artificialidad que media su autoeficacia. Este fenómeno subraya que la adquisición de segundas lenguas SLA asistida por IA no es un proceso puramente cognitivo-conductual, sino un constructo multidimensional donde los factores afectivos y la usabilidad tecnológica condicionan la internalización del input, validación de fuentes de datos individuales, datos cuantitativos, métricas e instrumentos, pre y post test, de precisión léxico-gramatical, escala de 0 a 100, aplicados a una muestra de n igual a 45 estudiantes durante un periodo de 8 semanas. Evaluación de rigor. La fuente posee una validez de constructo aceptable al medir directamente la ganancia neta en precisión. Sin embargo, al tratarse de un diseño preexperimental de un solo grupo, sin grupo control equivalente, el rigor metodológico se ve comprometido por amenazas a la validez interna, tal como el efecto de maduración, desarrollo lingüístico natural, por la instrucción regular en el aula y el efecto de habituación al testing effect. El tamaño de la muestra igual a 45 es estadísticamente suficiente para pruebas no paramétricas, Wilcoxon, o paramétricas, Students, para muestras relacionadas, pero limita la generalización de los resultados a poblaciones más amplias de aprendices de L2. Datos cualitativos, fuente B, métrica e instrumentación, diarios de aprendizaje de los alumnos y hojas de observación estructurada del tutor en el aula. Evaluación de rigor. Esta fuente aporta la profundidad hermenéutica sobresaliente, permitiendo capturar el filtro afectivo, Crashing, 1985, y la motivación emergente. La observación del tutor proporciona validez ecológica, contrastando el comportamiento del alumno en el entorno controlado de la IA frente al uso real de la lengua en el aula física. No obstante, existe un riesgo latente de sesgo de deseabilidad social. Los alumnos pueden sobrevalorar su experiencia en los diarios para complacer al docente y sesgo de confirmación por parte del tutor si las rúbricas de observación no fueron codificadas por pares ciegos. Lo de interacción de la fuente C de la IA. Métrica e instrumentación. Promedio de palabras por prompt, 18.5 palabras. Volumen de correcciones sugeridas, 120 promedio por usuario.
Tasa de adopción de correcciones 68% y tiempo acumulado en la plataforma 245 minutos en promedio. Evaluación de rigor. Los logs representan la fuente de mayor fidelidad técnica y objetividad conductual, ya que registran el comportamiento en tiempo real libre de sesgos de la memoria o deseabilidad. Permiten operacionalizar el constructo de engagement conductual y la hipótesis del noising. Schmidt, 1990, mediante la tasa de adopción de correcciones. Su limitación metodológica radica en la ausencia de contexto semántico e intelectual. El log registra que el estudiante aceptó una corrección, 68% de adopción, pero no puede determinar si existió un procesamiento cognitivo profundo, reestructuración de la interlengua o si se trató de una acción mecánica de copiar y pegar. Matriz de triangulación cruzada, convergencia y divergencia. Aquí está la matriz. ¿Ok? Análisis de convergencia. Aquí ya se está cruzando la matriz. Aquí ya se está haciendo el análisis de la matriz. Contraste frente a la pregunta de investigación hipótesis. Dictamen metodológico, hipótesis validada parcialmente. Limitaciones metodológicas identificadas. Wow. Recomendaciones metodológicas concretas, claro. Recomendaciones: implementar un diseño cuasi experimental con grupo de control equivalente. Incorporar un post-test diferido del IELTS post-test. Utilizar protocolos de recuerdo estimulado. Triangulación de investigadores. Wow, tremendo. Increíble, ¿no? Bueno, la triangulación de los datos, amigas, amigos. ¿Ok? Ya saben, podemos evaluar participantes, facilitadores, con el uso de una determinada IA. Y bueno, y todo eso tiene un algo cual y cuantitativo en el caso de los participantes y cualitativo en el caso de los facilitadores, cual y cuantitativo en el caso de la IA que estemos usando, que estemos desarrollando y que somos nosotros como investigadores en esta tesis de doctorado que tenemos que hacer un resumen, realizar una triangulación y dar recomendaciones. Porque esta triangulación nos va a servir muchísimo para comenzar a construir a partir de esta triangulación nuestro modelo teórico de enseñanza de idiomas con IA, en donde tendremos que colocar, ¿sí? Y IA, ¿ok? Dimensiones de la IA, dimensiones del aprendizaje, interacción con la IA, todos estos indicadores que tenemos hoy aquí, pues tendremos que colocarlos allá en nuestro modelo. Interacción de la IA, modelos de IA, máquinas de IA, machine learning, e-learning, todo eso va para nuestro modelo teórico, que después se conecta con lo cual y cuantitativo, que después tiene que tener conexiones con lo gubernamental, con la universidad, porque ese modelo teórico tiene que ser integrado con la sociedad, pero tenemos que hacer nuestra triangulación, porque de todo esto que está aquí ya yo estoy vislumbrando, ya podemos ir vislumbrando
lo que podría ser nuestros aspectos más importantes, más destacados para el establecimiento de un modelo teórico de educación, de idiomas, de aprendizaje de idiomas con IA. ¿Sí? Antes de llegar al modelo teórico, pues necesaria es una triangulación de datos con todos estos elementos y participantes que hemos estado hoy compartiendo con ustedes. Bueno, maravillosa la triangulación de datos. Tenía que ser un tema largo, extendido, obvio, porque es la base, es el pilar para poder obtener el modelo teórico. Recuerden, amigas, amigos, estoy cada día para apoyarlos desde mi blog doctoradooscar.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos y todos. Espero que este video largo y extendido sea de utilidad para todos aquellos doctorantes que quieren generar una buena tesis de doctorado, un buen modelo teórico, por lo tanto, una buena triangulación de datos en nuestro paradigma maravilloso y bendecido, cual y cuantitativo. Muchas gracias a todas y todos, muchas bendiciones.